¿Qué tal? Bienvenidos a este Instagram Live. Y bueno, al final hoy no tenemos el placer de contar con la colaboración de Víctor por un imprevisto, así que hoy va a estar con nosotros otro colaborador, Jorge. Jorge se va a encargar de leer las preguntas que vamos a ir haciendo con la técnica de traducción de la luz, una técnica para canalizar los mensajes de los guías. Y bueno, ante todo voy a explicar un poco en qué consiste esta técnica. Bienvenida, Teodora, y a los que os vais ya uniendo. Bueno, esta técnica es una técnica de canalización, es una técnica para conectar con los guías espirituales y el objetivo es siempre aprender de lo que está ocurriendo en el momento presente, aprender en el sentido evolutivo. Entonces, no es tanto una técnica predictiva, sino es más bien una técnica para entender qué es lo que se puede aprender, qué es lo que está ocurriendo. Es como un asesoramiento para poder ir avanzando a nivel personal de lo que va viendo la persona. Entonces, el tipo de pregunta es muy importante entender o saber cómo formular la pregunta. Hola Juan, bienvenido Juan. El, entonces, lo importante es cómo hacer formular la pregunta, ¿no? Es decir, preguntas enfocadas al presente, no tanto predictivo, porque los guías siempre asesoran sobre el presente, el futuro no está, con esta técnica no está tan determinado, sino que ellos te dan la información para que tú estés motivado para aprender. Hay gente que hace preguntas predictivas y a veces se cumple, a veces no, porque lo importante es como que tú vivas ese tránsito, ese aprendizaje, entonces en función de eso ellos preguntan, ellos dan la respuesta, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de preguntas serían recomendables? Tipo, ¿qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy viendo esta situación con esta persona? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué aspectos inconscientes están operando en X situación? De esa manera se puede ir como tirando del hilo, teniendo más información. A medida que una persona quiere saber más, pues entonces los guías van dando más información. Al principio la información a veces puede parecer un poco más superficial, pero el nivel de información que se da es el nivel que la persona está preparada para integrar. Por esa técnica no se da más información que la persona no vaya a integrar, ¿no? Es como esa información que vaya a utilizarse para acumular intelectualmente no se da. Es importante también como dejarse sentir, porque normalmente hay una resonancia emocional con lo que se está diciendo, entonces eso también es importante. Pues esto es un poco lo que os quería informar, ¿no? De cómo es esta técnica, cómo funciona. Es importante desde dónde se pregunta, ¿no? Cuestionándose los autoengaños para no hacer una pregunta que hay implícita una información que no estamos cuestionando y entonces los guías ahí no dan la información hasta que la persona no esté predispuesta a cuestionarse ese autoengaño. Vale, pues la dinámica para hacer las preguntas, ahora vamos a hacer un turno de preguntas y respuestas. Yo me voy a conectar, canalizaré las respuestas, entonces voy a tardar unos segundos en conectarme y luego cada uno de vosotros podéis ir haciendo las preguntas en el chat. Jorge leerá la pregunta y yo leeré o sea, yo canalizaré, responderé la respuesta canalizada. Muy bien, pues vamos ahí y si hay dudas respecto a cómo funciona la dinámica o alguna pregunta respecto a esta técnica, si hay algo así que queráis preguntar ahora antes de que me conecte, lo escribís en el chat y si no ya pasaré al siguiente, ya a la canalización en directo. Bueno, de momento no hay preguntas, pues momento que tengo una solicitud para estar en directo. Vale, eso ha sido que se han equivocado. Muy bien, pues voy a conectarme y ya así haré la canalización con los ojos cerrados, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues ya podemos empezar. Vale, Juan, pregunta, ¿qué tengo que aprender actualmente de mi relación de pareja? Actualmente estás más en una fase, en la parte más de consolidación. El aprendizaje estaría más ligado a entender el compromiso desde otro lugar, es decir, el compromiso desde el día a día, desde construir algo sólido, desde poner también un objetivo, una meta, a, qué resultado quieres obtener, em, hacia dónde quieres caminar, cuál es el objetivo de la relación. Te diremos que es un punto ya donde podría ser que marcaras algo más, te cuestionas algo más trascendental, como algo de una mayor envergadura. Es decir, que no fuera un propósito de un día a día, sino que fuera un propósito como de consolidar algo que perdurara con el tiempo y que realmente fuera un enfoque de la relación como un constante aprendizaje para extenderlo a otro nivel en distintos ámbitos. Es decir, cómo la relación de la pareja puede ser para ti ahora un punto de anclaje, de ampliación, de extensión, de una visión muy global, muy amplia de la vida. Es decir, cómo a una pequeña escala en relación de pareja vas a poder extenderte, ampliar tu concepto de ti mismo, llevarlo más allá, llevarlo a un punto donde vas a poder desarrollar algo distinto posteriormente en distintos ámbitos, tanto sociales como laborales. ¿Alguna otra pregunta? De momento solo está la de Juan. Pues mira, me voy a animar y voy a preguntar yo. ¿Es positivo actualmente? Ah, Juan pregunta, sí. Hay ciertas teorías que hablan de un próximo fin del mundo conocido. ¿Qué tengo que aprender al respecto? Te diríamos que en esta situación lo importante es que sí que tengas en cuenta más bien tu punto personal, porque habrá teorías, habrá situaciones, habrá experiencias que pueden ser muy diversas, pueden ser intensas para algunas personas, pueden ser más livianas para otros, pero lo importante en este momento sería cuál es tu referencia para que tú puedas hacer lo que tú consideres que es correcto. Es decir, una teoría, es una probabilidad, pero no tiene por qué ser la experiencia de uno. Puede ser la experiencia de uno para algunas personas, pero no necesariamente para todos. Te diremos que sobre todo que tengas en cuenta cómo tu guión de vida ya fue marcado y cómo la experiencia que vayas a tener que vivir no va a depender tanto de lo que tú haces ahora o no hagas, independientemente de las teorías. Es decir, el margen que tú tienes de obrar es un margen mínimo porque aunque tú consideres que estás decidiendo, no estás decidiendo, la experiencia en sí va a ser lo importante para ti, tu aprendizaje. Cada persona tiene un propio aprendizaje, tiene una situación, tiene una experiencia, tanto de una preparación como de una vivencia que pueda ser más difícil para algunos, como una vivencia que sea muy liviana para otros. Entonces te diríamos que es importante en este caso que te centres sobre todo en un propósito tuyo personal que no dependa de lo que otras personas o otras teorías te estén indicando, porque en este caso no estarías siguiendo lo que tú sientes que es el camino para ti, porque el camino, tu motivación te está hablando de dónde está tu aprendizaje, tu experiencia. Entonces estarías como posponiendo ese aprendizaje, esa experiencia vital para ti. Vale, Ruth Caro dice que es su cumple hoy. Felicidades, Ruth. Y pregunta qué mensaje tienen los guías para ella. Te diríamos que estás en un punto ya donde empiezas a tener una visión más amplia de tus objetivos, donde tienes una perspectiva diferente, más realista.
te diríamos que ahora es un año para ti de consolidación, de empezar a dar unos pasos para ti importantes en los cuales vas a poder ir sacando una parte tuya más auténtica, más anclada a lo que sientes que es para ti auténtico, de sentirte como genuina, de entender que la vida te ha dado un tiempo de preparación y que realmente ha sido lo que necesitabas para que finalmente pueda ir surgiendo algo más auténtico para ti. Te diríamos que ahora es un momento de confiar en estos pasos de consolidación y de marcar también un objetivo. ¿Qué es el objetivo? El objetivo sería realmente que te centraras en una parte tuya más auténtica, como te hemos comentado, pero también de expresión que resonara con aquello que tú sientes que has estado posponiendo por limitaciones, por miedos, por juicios. Es como que ahora sí que ya vas sintiendo ese momento de autoexpresión de una parte tuya genuina y para dar unos pasos, diríamos, de consolidación en tu propósito de vida. Vale, Amparo pregunta, bueno, dice que ha soñado varias veces con su padre y él le ha dicho varias cosas en el sueño. Entonces ella quiere saber qué mensaje le dejaría a su padre. A ver, tu padre en cierto modo siente como un anhelo de estar como más cerca de ti en el sentido de que tú reconozcas más su acompañamiento. Entonces el mensaje que él te está dando también con los sueños y con todo lo que está ocurriendo es ten fe en que estoy contigo, en que te estoy acompañando, en que no ha cambiado nada, ha cambiado la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, el mensaje principal para ti es que sepas que Él está contigo, que hay una conexión, que hay un vínculo y que ese vínculo, independiente de las formas, no se puede destruir. Liz pregunta qué tiene que saber acerca de su proyecto laboral porque cuando lo intenta hacer se corta. En tu caso, te diríamos que aún no es el momento porque aún no has como empezado a ver una perspectiva más amplia, no has tenido una visión más realista de la situación. Es como que tienes una idea concebida de cómo tienen que ser las cosas, pero te falta sobre todo esa adaptabilidad al cambio y esa adaptabilidad y esa paciencia para entender que aún necesitas experimentar, te diríamos como un aprendizaje en tus relaciones personales antes, previo, para que tú puedas realmente dar ese paso a nivel laboral de ese proyecto. Es como que todavía no es el momento porque no hay una sabiduría en ti vivencial. Es como que hiciera falta aún completar ciertas parcelas tuyas previas para que tú puedas como abarcar desde otra perspectiva más amplia, con una mayor integridad. Pincel Hadas Olga pregunta cómo tiene que enfocar su trabajo artístico. Te diremos que el trabajo artístico para ti es importante para, sobre todo para entenderte a ti mismo, para ordenarte, para equilibrarte. Entonces, de esa manera, tú vas a poder plasmar una parte más auténtica tuya. Es como si dijéramos que todavía existe bastante desorden personal, como que para que la parte artística sea más fluida, necesitas tener una estructura organizada, una estructura que te permita canalizar esa energía de una forma más fluida. Pero como te comentamos, también puedes utilizar la parte artística para reconectarte. Es como un proceso que tú puedes utilizar para ir ordenándote de forma sistemática. Entonces, una cierta estructura también desde los tiempos, desde los momentos, desde la dedicación a la parte artística, podría ser algo que también te ayudaría. Y sobre todo,
que pusieras atención a esa referencia, a esa conexión emocional cuando se da el fluir artístico, porque es una referencia para ti de lo que tienes en ti y que es una parte más genuina. Y que posteriormente este proceso como que sería retroalimentado, sería con la práctica más fácil que pudieras ir manifestando algo que tuviera una mayor repercusión. Guayaquil pregunta si es conveniente cambiar de trabajo. En este momento te diríamos que hay una parte de ti que sí que ansía un pequeño cambio, pero lo que ocurre es que aún no has terminado de ver lo que el trabajo que te estás cuestionando dejar te está ofreciendo. Es decir, hay una parte positiva de ese trabajo actual y un aprendizaje respecto a las relaciones que aún no has completado. Entonces te diríamos que el aprendizaje de las relaciones va a ser algo para ti importante y que sí que sería conveniente que aún aprovecharas esta oportunidad del trabajo actual que tienes. Juan pregunta que por qué le cuesta cuidarse tanto físicamente en cuanto al deporte y a la alimentación. En tu caso es como que todavía existe una inercia fuerte de dónde has venido, es decir, cómo hay en ti un anclaje del aspecto emocional, del aspecto, diríamos, menos luminoso, menos cuidado, menos atractivo en el sentido de prestando atención. Entonces, como todavía no has soltado esa parte interna tuya, todavía hay una inercia a esa comodidad, a ese dejarse eh, vivir de forma rutinaria sin prestar atención a la parte física. Es como que también en ti hay un reconocimiento de una parte más emocional, pero como que la parte física es como que la relegaras por no valorarla tanto, como que si no fuera importante la parte del cuerpo, como si eso fuera algo más banal para ti. Entonces, le has dado un valor a la parte emocional, pero a la parte física no se la has dado. Y ahí está también tu aprendizaje, el aprendizaje de darles el propósito de la integridad de la parte física con la parte más espiritual o más emocional. Vale, Liz pregunta qué le dirían los guías en cuanto a su situación familiar actual que está dando vueltas. ¿Qué está haciendo mal? En tu caso, te diríamos que no ha habido realmente un interés por saber realmente la otra persona cómo está viendo la situación. Es como que aún prevalece un poco la defensa respecto al otro, como que hay un cierto miedo de adentrarse en terrenos más íntimos, más profundos, de saber realmente el otro que pueda dar una respuesta que no sea lo que esperas. Es como protegerse del otro en cierto modo. Entonces hay un juego de que nadie es el primero en ser sincero, en mostrar, en hablar claramente de lo que está ocurriendo. Es como que se está retroalimentando ese miedo de que salga la confrontación posteriormente. Vale. Dora Basilopoulos pregunta, ¿voy a encontrar clientes? ¿Qué tiene que hacer? Te diríamos que lo que ocurre es que necesitas una cierta confianza en ti. Hay como una cierta sensación de que como si tuvieras que hacerlo de una forma perfecta o como una estructura muy rígida. Es como que te cuesta un poco soltar esa rigidez, ese fluir, dejarte llevar por algo más fluido, algo más espontáneo. Hay en ti una parte que quiere hacer las cosas de una forma sistemática y que cree que es así como tiene que funcionar. Por eso te diríamos que este proceso implica en ti una transformación también de un fluir, de una asimilación,
de una confianza personal. Con el tiempo, cuando vayas soltando una estructura, un sistema de cómo tienen que ser las cosas, es cuando sí que vas a abrirte a que las cosas fluyan de una manera natural. Es cuando vas a ir confiando. Entonces te diríamos que sí que va a fluir, pero necesitas un tiempo para abrirte la confianza. Vale. Guayaquil pregunta por qué se siente esclava del trabajo. Básicamente porque aún no ha habido en ti una parte de reconocimiento auténtico de ti misma. Es como que te has colocado en un trabajo con una estructura, con una situación, pero tú misma no te has escuchado realmente. Entonces ahí es cuando tú no estás conectándote a ti misma. Es como que tú te desconectas cuando estás pensando en el trabajo, cuando estás en el trabajo. Es como que tú misma te has escondido. Y por ahí se reproduce esa sensación de que tú eres la esclava, pero no es así. Eres tú la que te pones a merced de esa situación. Eres tú la que realmente has escogido esta situación. Con lo cual te diríamos que tienes la oportunidad de volver a reconocer en qué situación estás y a partir de ahí cómo empezar a sentirte, a reconocerte, a dar un paso hacia adelante, de realmente poner un foco conectándote contigo misma, reconociendo qué es realmente lo que tú quieres hacer, poniendo ciertos límites. Entonces te diríamos que todo esto es un proceso que va a llevar un cierto tiempo, pero seguramente en cuanto tú pongas una mayor atención puede haber cambios. Pilar pregunta si va por el camino correcto en lo que está estudiando. En tu caso te diríamos que hay una parte de ti que sí que siente como ese reconocimiento de que está haciendo algo que le gusta, pero también es verdad que necesitas experimentar algo más práctico. Es como que todavía necesitas comprobar si lo que estás estudiando es realmente lo que te va a ir bien. Te diríamos que te falta experiencia únicamente. No es que sea algo que esté bien o esté mal, pero realmente cuando tú experimentes vas a tener una visión diferente, vas a poder contrastar, vas a tener una referencia más clara de cuál es el paso siguiente, de para qué estás haciendo esto. Pero realmente necesitas la vivencia para que puedas obtener ese contraste. Vale. Aneka pregunta cómo quitar el sentimiento de culpa y de responsabilidad adquirido. Te diríamos que con la culpa, en cuanto tú la vayas reconociendo de una forma consciente, en cuanto le vayas dando esa cabida, cabida en el sentido de darle un espacio, darle un espacio en el sentido de aceptación, sentirla, reconocerla, ahí quedarte con esa culpa, y cómo ahí también quedarte para poderla transmutar. Es decir, cómo reconocer que esa culpa está hablando de algo interno tuyo, con lo cual no habías todavía contactado de una forma profunda, porque esa culpa está hablando de cómo hay una distorsión personal y esa distorsión requiere atención, conciencia, requiere darle un espacio, requiere sobre todo dejarse sentir esa culpa de una forma consciente sin querer cambiarla, sino simplemente dejando que esa culpa vaya soltándose, vaya perdiendo fuerza. Es verdad que la culpa es una emoción que realmente es bastante intensa o que es bastante inconsciente, pero para eso vas a necesitar un cierto tiempo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Um, ya, era esa pregunta que decía Aneka. Guayaraní pregunta cómo va a ir su salud. Te diríamos que en tu caso la salud es un tema que necesitas sobre todo darte cuenta de cómo
has utilizado la salud para no contactar con algo diferente. La salud va a ir en función de cómo tú vayas aceptando el proceso. Es como que te has enfocado en la salud, pero no le has dado la importancia a otros aspectos. Y esto es lo que te va a ir condicionando y va a ir afectando la salud. Te diríamos que sobre todo entendieras que la salud va a ser algo que tú en algún nivel vas a estar como decidiendo a un nivel consciente o inconsciente, porque la salud es un proceso de atención también, es una manifestación de un estado también inconsciente o consciente. Entonces, la salud puede reflejar esa vitalidad o la salud puede reflejar esa falta de vitalidad, ese apagarse por no haberse escuchado a uno mismo. Vale, Juan pregunta, ¿qué tiene que aprender a nivel laboral? A nivel laboral te diríamos que estás en un punto en el que el aprendizaje es sobre todo la valoración personal y, y entender que lo que tú estás haciendo es algo que tú has decidido hacer. Es como que todavía la cuestión laboral para ti aún representa lo que ha llegado, pero que yo no he sabido o no he querido decidir responsablemente. Entonces aún te queda el aprendizaje de entender que eso ha sido una opción, tuya, una opción que tú has escogido, que es tu responsabilidad estar en ese trabajo. Es como que todavía para ti ha sido más fácil asumir el trabajo como una opción fácil que me han dado otros o que me he encontrado en el camino. Entonces ahí vas a poder empezar a también a desarrollar algo diferente, vas a poder empezar sobre todo a reconocer a otro nivel otro tipo de motivación, porque este trabajo está representando lo que escogiste en ese momento, pero a medida que tú vayas cambiando, puede ser que la motivación vaya siendo distinta. Pincel Hadas Olga pregunta si tiene algún mensaje de sus padres. En este caso, te diríamos que tus padres están en un punto que están aceptando lo que tú has hecho, están aceptando quién eres y te dirían que no tengas miedo a expresar más allá de lo que te has hecho hasta ahora y que en el fondo ellos sí que han querido que hicieras lo que estás haciendo. Lo que ocurre es que hubo una malinterpretación por ambas partes. Vale, Liz pregunta, ¿qué les recomiendan los guías en relación a encontrar claridad en su camino? En tu caso, te decimos que lo que está ocurriendo es como que todavía has valorado mucho la confusión porque no has tenido claro realmente qué es lo que tú querías en tu vida. Pero esto ha sido porque sobre todo, le has dado un valor muy importante a lo que has vivido hasta ahora. Es decir, estas experiencias de vaivenes, de cambios, han sido una manera para ti también de distraerte, de no centrarte, de no enfocarte. Es como que en el fondo hay un cierto miedo al enfoque. Es como que hay un miedo también al compromiso hacia uno mismo. Te diríamos que sería importante que reconsideraras el concepto del compromiso, que también delimitaras las actividades para que te centraras, para que escogieras, para que realmente apostaras por una y que realmente también hicieras un trabajo diremos, de dejar atrás aquellas situaciones, aquellas personas que has utilizado para distraerte, porque en el fondo te ha resultado más cómodo distraerte en situaciones que no llegaban a ningún lado, pero básicamente ha sido por este miedo tuyo personal a enfocarte, a comprometerte. Es como que no has querido contactar con esta fuerza interna, porque sabías que esa fuerza te iba a llevar a una situación de ponerte en un lugar
en el que no ibas a poder continuar con ciertas situaciones actuales. Paula pregunta qué tiene que aprender de estar endeudada desde hace años, porque se siente limitada y agobiada de no poder pagar. Es como que todavía te ha gustado inconscientemente sentir esta limitación. Es como que hay un miedo a la libertad, hay un miedo a sentir que puedes decidir. Es como que en cierto modo esta limitación, aunque parece que es negativa, te ha dado esa parte de comodidad, de sentirte así, de reconocerte así, esa parte de negatividad. Es como que todavía le has dado esa continuidad, porque en el fondo no has querido soltar, pero soltar porque iba a haber un cambio brusco, porque iba a representar un punto en el que todavía no estás. Es como que aún necesitas un tiempo para sentir una determinación fuerte, para hacer un cambio sustancial. Te diremos que lo importante no es que utilices esto para que tú te sientas mal, simplemente entender que necesitas un tiempo, un tiempo para realmente deshacerte de lo viejo. Ese momento llegará, pero necesitas un cierto tiempo, no es el momento actual aún. Ruth pregunta qué tiene que aprender del amor en pareja. Te diríamos que sobre todo en tu caso, la valoración personal, como que en tu caso ha habido mucho enfoque en cómo te valoras a través del otro, pero te ha costado mucho realmente valorarte de una forma madura, de una forma firme, de una forma, te diremos, contundente. Es como que muchas veces estás acostumbrado a ceder o a acostumbrarte a que lo poco estaba bien. Entonces te diríamos que fueras firme con lo que tú sientes, con tu determinación en tu día a día, tanto a nivel laboral como en lo que quieres o no quieres hacer en pareja. Es como que necesitas aún aprender de esa valoración personal a través del otro, de poner ciertos límites, de decir que no y realmente también de entender que el amor no es lo que habías vivido hasta ahora, sino ese concepto de amor es un concepto que empieza por uno mismo y que posteriormente vas a poder extender al otro. Guayarani pregunta cómo está espiritualmente. Te diríamos que en este caso la pregunta en sí no es relevante porque espiritualmente el espíritu está bien. El aprendizaje de que vas a hacer en este punto o el punto en el que estás actualmente es diferente. Si te refieres a esto, te diríamos que estás en un punto en el que empiezas a tomar cierta conciencia, pero es importante que tengas en cuenta que el camino va a tener fluctuaciones. No estás en un punto aún de una madurez o una consolidación. Estás en un punto de empezar a entender cómo funciona, a entender tu proceso personal en el sentido, un sentido más, más de qué es lo que tú realmente quieres para ti. En ese punto te diríamos que aún necesitas ciertas experiencias para tener una visión más amplia, para poder tener un propósito más amplio también. Vale. Yo quiero preguntar qué me dicen los guías en cuanto a mi relación laboral. Te diremos que en tu caso es como que también ha habido una falta de valoración personal. Este- Esta falta de valoración personal es lo que estás viendo en la relación laboral. Es como que aún necesitas la valoración propia y tú necesitas darte esa valoración, entender realmente qué límites quieres poner para tú mismo, poner un centro en ti para que la situación laboral sea distinta. Para eso necesitas creer un poco más en ti, en el sentido de qué es lo que tú quieres hacer en tu vida, porque esta actividad te da una cierta experiencia que para ti es valiosa,
la relación con los demás, pero esa relación con los demás la estás utilizando en cierto modo como foco, pero te estás desenfocando de ti mismo. Y ahora es importante que el foco lo pongas en ti, porque posteriormente vas a poder ofrecer algo mejor a los demás. Por eso te diremos que esta relación laboral, este momento actual laboral, te está ayudando para que veas esos contrastes y para que tengas la oportunidad para darte tú la prioridad, para que posteriormente la situación laboral seguramente sea distinta. Vale, Paula pregunta, ¿qué le dicen los guías para avanzar e ir soltando la situación de limitación de no tener que pagar? Si tienen alguna indicación. Te diríamos que en este punto, sobre todo necesitas hacer un proceso interno de soltar esa sensación, pero también es un proceso como de una muerte-resurrección. Es decir, cómo hay en ti una parte inconsciente que siente como esa identidad como de esa limitación de sentirte así. Es como si dijéramos, ese adolescente que se ha quejado siempre de los padres, pero llega el momento de irse, pero siente esa comodidad y no quiere irse. Entonces, esa comparación es lo que te puede ayudar a entender que en cierto modo necesitas una experiencia, una toma de conciencia, una parte de tu mente que esté receptiva para como soltar, como rendirse, como aceptar. Y esa parte no la vas a poder controlar, esa parte va a llegar cuando sea el momento. Te diríamos que sobre todo en este caso te puede ir bien ir trabajando en la aceptación para que vayas como entrando en un cierto equilibrio contigo misma, como que dejes de luchar, como que dejes de retroalimentar esa lucha interna de la situación mental que te has creado. Vale, tengo dos últimas preguntas de Ruth que dice, ¿qué tiene que saber de su situación laboral y económica? Te diríamos que, sobre todo a nivel laboral, económico, el aprendizaje está en que necesitas una cierta confianza mayor para que la situación tenga un cambio considerable. Y esto implica una situación en la que al principio no vas a ver los hechos que corroboren esta confianza. Es decir, esta situación te está invitando a un acto de fe. Un acto de fe no significa lanzarte al vacío porque hay que hacerlo. Significa que entiendas que habrá un punto en el que tú sentirás que las cosas son por ese camino y que tendrás esa certeza de que es así. Y eso va a ser algo interno que tú vas a reconocer, que tú vas a sentir, que vas a saber. No van a tener que explicarte. Con lo cual te diremos que ese acto de fe es lo que está pendiente. Ese acto de fe no lo puedes como condicionar, no te puedes, entre comillas, preparar. Simplemente es un momento en el que hay un reconocimiento de por dónde es el camino. Entonces, ese es el aprendizaje de que aún no está ese acto de fe, no está esa certeza importante en ti. Te diríamos que lo que puedes hacer hasta que llegue ese momento es ir trabajando la confianza, es ir trabajando desde la aceptación y es como no fustigarte en querer que las cosas sean distintas, porque como hemos comentado antes, los procesos no se pueden forzar. Vale, y por último, Liz pregunta que qué necesita saber su hijo de ella como madre para crecer sano. Lo que necesitas saber es, sobre todo, básicamente que la madre esté bien. Necesitas como estar centrada contigo misma, como estar más enfocada en tu emoción. Es como que todavía hay una cierta dispersión, una cierta duda, juicio respecto a cómo estás haciendo las cosas, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si deberías hacerlo de una manera o de otra. Entonces, realmente sería importante para ti que te centraras en hacer desde un lugar que consideres, porque ese lugar va a ser para ti el aprendizaje
y sobre todo que fueras confiando más cómo estás haciendo las cosas y sobre todo también que te das esos momentos de reconocimiento, de, de dar a tu hijo lo que sientes que tienes que dar, pero simplemente porque te surge desde un sentir, no desde la estructura de cómo deberías hacer las cosas, qué es lo que está bien, cómo debería ser una madre. Por eso te decimos que es importante en este caso que dejes atrás creencias, que dejes atrás juicios, que no escuches a personas que te dicen cómo deberían de ser las cosas, porque en cierto modo en ti hay un reconocimiento de cómo es la manera para ti de hacer las cosas. Y esa manera tuya va a ser la manera de hacerlo, porque va a ser tu manera de ser madre. Vale, si alguna persona tiene una última pregunta, puede hacerla ahora o ya lo damos por finalizado. Vale. De momento nadie dice nada. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Pues muchas gracias por vuestra participación, interés, por las preguntas que habéis hecho todos. Y bueno, informaros que la próxima semana, para aquellas personas que estáis interesados, voy a hacer una sesión grupal, pero en pequeño comité, con pocos participantes, para ir profundizando a otro nivel en el trabajo de los guías. Entonces, si estáis interesados, me podéis contactar y ya os daré mayor información. Y nada, pues os deseo lo mejor. Gracias por de nuevo a todos por participar y a ti también, Jorge, por contribuir, por colaborar. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Un abrazo bien fuerte. Chao. Chao, chao.